Amigos de Ritmo Show, hoy muy contento, muy feliz de poderles transmitir, de poderles llevar a todos ustedes una exclusiva como solamente Ritmo Show lo sabe hacer. Hoy contento, feliz, porque me encuentro al lado de un gran amigo, un gran tocayo. Quien no conoce a Sergio Tamay y quien no lo conoce, hoy lo va a conocer. Sergio Tocayo, bienvenido a Ritmo Show Internacional. Oye, Sergio Ibarra, te felicito. Pues aquí vienes, pues de eso, Mexicali, todo lo que Cachanilla, en ¿no? medios, en los radios. Y hoy en día haciendo películas y haciendo producción para los medios, ¿no? Pues ahora eres tú bien reconocido. No, sigo siendo el mismo, Sergio. La verdad, Tocayo, sigo siendo la misma persona, esa persona humilde, sencilla, que siempre, pues, a donde va, voy abanderando donde es mi ciudad, donde es mi raíz. Siempre defendiéndola. Pues me da mucho gusto porque pues yo he tenido el gusto de conocerte, ¿verdad? Pero ya cuando me has platicado todo lo que, y aparte de gente, ya, ¿qué no haces? ¿Películas haces? ¿Qué hablas en altos niveles? Andamos con la onda bien, desde morro somos inquietos, y pues hoy ya en una edad avanzada, siguiendo el gran consejo que me dio el finado amigo Valentín Trujillo. Yo recuerdo que en una ocasión me dijo: Sergio, el día que tú hagas tu primer película te va a atrapar conociéndote cómo eres de entregado y que amas lo que tú haces. Y sí, realmente, fíjate, empecé con la primera producción y siempre es algo que tengo muy en mente, muy grabado, ese gran consejo de una, pues, enorme estrella del cine mexicano, ¿no? Cine internacional también, por supuesto. Oye, te felicito, pero pues sí quiero también felicitarte, pues ¿sabes por qué? Porque cuando ya nos encontramos aquí en Mexicali recientemente, hace unos días, ¿verdad? Pues eso que dices tú. O sea, volví a ver a mi amigo así, sin tanta, ¿verdad? No, pues igual, Humilde, como debe ser, sencillo, Sergio. gente de barrio, gente de pueblo, como nosotros Sergio, decimos. son muchos años que te conozco, lo mismo te puedo decir, siempre un hombre de lucha, siempre un hombre tratando de servir a la comunidad. Hoy en este día no venimos a hablar de Sergio Ibarra, sino queremos platicar, queremos saber qué hay, nuevos avances que hay en la vida de nuestro buen amigo Sergio Tamay. La primera vez que yo supe de Sergio Tamay, yo recuerdo que fue en la campaña de Luis Donaldo Colosio, donde tú andabas haciendo manifestación, si no me equivoco. Sí, bueno, en ese entonces recuerdas que yo formé el Grupo Liberal Revolucionario Quetzalcóatl y yo promovía la participación de los jóvenes en la política. Momento, ¿por qué Quetzalcóatl? Quetzalcóatl para nosotros ya mucha gente no lo sabe, en ese entonces no podíamos decir, ¿verdad? Pero Quetzalcóatl es el personaje que cuando los reyes aztecas lo coronaban, le decían que el trono era prestado. Y cuando volviera Quetzalcóatl, Quetzalcóatl es uno de los... ¿Lo relaciona con algo bíblico? Sí, claro, ahí te estoy platicando, pues ahí se llama Quetzalcóatl. Entre los mayas llegó a ser Cuculcán, con Tique entre los de las Islas del Mar. Total que ese personaje ya va ligado con mis creencias religiosas. Yo soy miembro, me bauticé a los 15 años, miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como mormones popularmente. Igual. Porque tenemos un libro que es el libro mormón y mucha gente pues piensa, no, tienen otras escrituras. No, el libro mormón es la historia de 1000 años donde dice que somos descendientes de la casa de Israel, fíjate. O sea que está la historia ahí, que somos un resto de la tribu de José, el que fue vendido en Egipto. Un personaje que muy importante dentro de las escrituras, y resulta que toda la historia de que nos heredó Dios, al profeta Leí le dice que salga de Jerusalén, que va a ser destruida 600 años antes de Cristo, y viene ahí ya la historia de cómo llegan a América, cómo le dan la tierra, y luego después al principio igual viene Jesucristo, se aparece también Jesucristo, porque Jesucristo sí sabía que estaba América, los demás allá no, se supone que no se sabía de América. Pero total que ahí surge todo ese personaje, con el tiempo ya se va, como pasó allá, ¿verdad? Viene Cristo, puso su iglesia, al rato ya se cambiaron las creencias, y vino una apostasía, un cambio completo, y es cuando ya empezamos con los aztecas, los mayas, todas las civilizaciones que estaban allí, pero el libro no sabemos que somos descendientes de la tribu de José, y entonces ahí... Pero es sangre yanqui, ¿no? ¿Cómo? Es sangre yanqui esa religión, ¿no?
Pues no, bueno, lo que pasa es que luego, acuérdate que el inicio de los mormones empieza con la aparición ahí con José Smith, que le revelan el libro mormón. 1830 nos revocamos, ¿no? En Poquito Nueva York, antes, ¿no? 1820, por ahí empieza lo que es a José Smith, que buscaba, es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es la restauración de la Iglesia de Jesucristo, viene antes de la segunda venida de Cristo. Dicen que iba a haber un periodo de apostasía después de la venida de Cristo y luego iban a restaurar la iglesia. Bueno, esa es las creencias nuestras de que se restaura la iglesia por medio de José Smith, por medio del libro Mormón, para recordar quiénes somos nosotros, por qué América estamos aquí, qué viene. Y luego viene la restauración de todo lo que es están en los templos y muchas situaciones. Obviamente son muy perseguidos. Acuérdate que luego ellos son perseguidos y finalmente se van al lago Salado, fundan Utah cuando era de México, 1800, con Brigham Young, que llegan allá y forman la Utah, y de ahí pues salen los mormones, hay muchos grupos y ahorita ya es una iglesia pues mundial, ¿no? Grandísima. Total que de ahí salió Quetzalcóatl. Por eso para mí en política en 1984, cuando yo formo Quetzalcóatl, es porque en política tú no podías hablar de religión, no podías revolverle en ese entonces, ¿no? Que creo que ya ahorita se tergiversó todo, porque yo creo que sí debe haber una separación. Yo traigo la enseñanza juarista de que hay que separar lo que es el gobierno de las actividades religiosas. Masónica. Y obviamente, pues ya sabes, Benito Juárez pues fue masón. Entonces yo también creo todo eso, que hay que hacer una separación. El mismo Cristo le enseñó, ¿no? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero a veces lo revolvemos. Oye, y como misionero de Quetzalcóatl en Tijuana, ¿qué andabas haciendo manifestación y sobre todo hacia Luis Donaldo Colosio? Que esa fue la pregunta de un principio, ¿no? No eran manifestaciones en contra de él. Lo que pasa es que cuando yo formo el Quetzalcóatl, después de estar 5 años, yo promovía la participación de los jóvenes y empiezo en Mexicali. Entonces aquí empezamos con todos los rockeros, yo organizo el paseo del centro cívico, aquí formamos el consejo de clubes de Mexicali, precisamente aquí en la plaza, en el estacionamiento, y yo andaba en el PRI, porque mi papá siempre fue priista, bien priista, y entonces a mí cuando yo empiezo a participar, pues pensaban que el Tamay era un personaje, mi padre, muy conocido en la política. Entra don Jicotenca, Leiva Mortera, mete a su hijo de gobernador, y era el enlace en Mexicali, pues era mi padre, porque estuvo en Tijuana, allá conocido mi padre también. Mi padre nació en el Valle de Mexicali. Total que de ahí en adelante, cuando yo entro, formo el Quetzalcóatl, nadie se metía conmigo, y empecé a hablar de la corrupción, empecé a hablar de los policías terrones, asaltan a la gente, de toda la corrupción a los niveles más altos, el fraude electoral. Entonces yo promovía que los jóvenes participaran para un cambio. Yo pensaba en el cambio, y ahí empezamos con Quetzalcóatl. Resulta que cuando estaban con Colosio, cuando llega Colosio, yo andaba en el PRI del 84 al 94. ¿Y qué pasó? Cuando llegan acá con nosotros, más o menos que en el 88, después cuando 89 por allá, andaba ya Colosio, pero para que veas la mentalidad que ya traía Colosio. Entonces cuando llegan aquí a mí, yo tenía empresas, tenía muchos negocios, tenía varias cosas. Entonces yo estoy en la administración de empresas en el CETIS, yo hice muchos negocios, entonces yo ya traía toda una situación ahí financiaba yo con mis empresas, financiaba todos los movimientos. Entonces, al rato yo traía toda la juventud de mi calle. Oye, ¿y cuándo te da sobre el apoyo a la multitud, el poder manifestarte, a pedir, pues obviamente un respeto, una ayuda a toda esa gente migrante? Bueno, ¿cuándo nace eso? Bueno, lo que pasa es que por eso te decía que en el 84-94 yo ya era muy conocido, me mandan llamar, ¿verdad? Julio Hernández, llegué a ser vocero del Cambio Democrático del PRI. Me tocó estar en el Monumento de la Revolución cuando el discurso de Colosio, ¿verdad? Aquí nosotros lo traíamos porque cada vez que venía lo paseábamos con todos los motociclistas renegados, que eran mi ala motorizada, de los carros antiguos, Club de la Familia, todo. Entonces siempre éramos muy conocidos, más bien de apoyo nosotros, cuando venían las campañas. Pero cuando no había campañas, éramos críticos del fraude electoral, de que había que respetar, que la corrupción de los jueces, los policías, de los mismos dirigentes del PRI. Entonces yo era crítico, ¿verdad? Siempre fui crítico. Pero allí con Colosio me acuerdo que puso su discurso, veo un México
con hambre y sed de justicia. Y me acuerdo que nomás brincábamos los del Movimiento para el Cambio Democrático y ahí hubo el rompimiento. Después, fíjate que en Tijuana, pues ya después me marginan a mí. Yo estuve en la 14ª Asamblea, me marginan, me sacan, no les gustaba y no les gusta todavía a los gobiernos de Natalia del PRI, del PAN y actualmente hasta Morena también, porque yo siempre he sido crítico. Yo entré a la política a hacer cambios, que creo que de alguna manera, ¿por qué? Porque creo que México se llama a ser un país fuerte y poderoso. Ya viene la segunda venida de Jesucristo y somos herederos, descendientes de la tribu José, pero no vamos a cambiar. Y Dios nos dio esta América, una tierra la más rica y abundante, pero no la vamos a gozar y disfrutar mientras salvemos, como en México, nuestras tradiciones. Con broncas y todo, de aranceles, sobre todo todas esas cuestiones, ¿no? Corruptos, todavía son, híjole, pero no se acaban, ¿sabes por qué no se acaban en América? Porque es la tierra más rica, abundante. Claro. La saqueó los españoles, franceses, ingleses, y luego todos nuestros presidentes, no nomás en México, en todos los gobiernos bien corruptos, no se lo acaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta tierra es una tierra prometida de abundancia, por eso nos la dio Dios. Pero antes de la segunda venida de Cristo tenemos que tomar posesión, pero tenemos que olvidar nuestras tradiciones equivocadas. ¿Cómo son los mexicanos? Borrachos, mujeriegos, ¿verdad? Muy reconocidos mundialmente. Borrachos y parranderos, ¿no? ¿Verdad? Pero reconocidos mundialmente, ¿no? Y chúpale pichón, o sea, ¿tú ¿Qué crees ejemplos, que así no? vamos a vivir? ¿Tú crees que nuestros sistemas, todo esto como yo lo creo por mi religión, por las creencias mías, por eso empecé el cambio, por eso con Colosio más bien nosotros lo apoyábamos. Me marginan y yo por eso no estuve cuando lo matan. Y fue entregado por el sistema, yo lo denuncié en su momento, lo sigo diciendo, fue un asesinato del sistema, ¿verdad? En contra de un hombre que quería hacer un cambio. Ahí está su hijo, ahí sigue su hijo, yo creo que su hijo está llamado... Y sobre todo el área donde es abatido, que si tú vas y visitas ese lugar, lo analizas y por donde lo veas, se presta para haber hecho el cometido del crimen de Luis Donaldo. Porque exactamente, oye, o sea... Y luego iba todos cuidados por la Guardia Nacional. Y un lugar... militares, ¿no? De una Guardia Nacional, militares. Oye, y un lugar marginado, un lugar que lleva ese castigo que hasta el día de hoy no tiene ningún avance, está totalmente en abandono. Yo te digo porque hace menos de un año allá anduve yo haciendo precisamente un especial para Luis Donaldo. Y es una vergüenza, ¿verdad? Y es una vergüenza. No hicieron una plazuela, su monumento, pero alrededor la gente pasando vicisitudes, pasando todo lo que se sufre en Lomas Taurinas. Una vergüenza. Esa placita que tú dices que hicieron, a mí me tocó porque yo andaba en el PRI. Yo hice las marchas, nomás que yo había renunciado el 21 de marzo, renuncié porque me quisieron imaginar. Entonces, ¿sabes qué? Pues, oye, por promover el cambio del PRI, por haber a nivel nacional, andar con Colosio, ser el vocero del cambio democrático del PRI, el nuevo PRI hacia un nuevo PRI, me marginan. ¿Sabes qué? Pues ahí nos vemos, mejor me quedo independiente. Desde entonces yo estoy independiente, no pertenezco a ningún partido. Entonces, fíjate que a mí me tocó ser testigo, que acuérdate que cuando lo matan, tú sabes que primero hicieron una plazuela. ¿Sabes por qué hicieron esa plazuela? Para borrar ahí todo lo que de alguna manera... Sí, pues fue donde fue el crimen. Ahí de claro. Luego fue un cambio así. Luego aquí empezaron ya, cálmense todos. Yo encabezaba las primeras manifestaciones, marchas aquí, en contra con mis compañeros periodistas, muy reconocidos también. Pero vimos como todo el mundo, cálmense ya. Y luego yo también dije, bueno, si yo ya renuncié al PRI, pues ¿qué ando haciendo también? Por eso yo ya me calmo. Pero cada año, todavía como 3, 4 años, yo llegaba ahí al monumento al PRI, al Colosio, y le decía, ya agarraron al que lo mató. Pero ahí hubo, después ya sabemos que varias hubo versiones. Dos disparos ahí, o dos que intervinieron de todo. Total que todo señala que fue el sistema, ¿verdad? Entonces, después yo también pues ya me metí en otros movimientos. Entonces, por eso anduve en el PRI. Después formo el grupo, el Frente Cívico Mexicalense. Yo renuncio al que sacó, lo disgrego, porque yo me salgo después y empiezo después con los movimientos de las tarifas eléctricas, precisamente, que ya la había iniciado. Y en esta temporada, el 2025, temporada nueva de calor, ¿qué beneficio va a obtener la gente cachanilla precisamente a través de tus manifestaciones? ¿Qué va a haber de cambios, de avances? Porque pues ya ves, siempre la lucha ha sido porque bajen las tarifas, no se ha podido lograr, pero
¿qué se va a manifestar en este Bueno, 2025? mira, a raíz del Frente Cívico Mexicalense, obviamente con muchos luchadores sociales aquí de Mexicali, en la primera etapa que formamos, ¿verdad? Fue en el 96 que formamos el Frente Cívico de Mexicali, no, 93, a ver, se acaba así, el 93, más o menos 93, 95, formamos el Frente Cívico Mexicalense y peleábamos la tarifa 1F. Las tarifas son 1A, B, C, D, y nosotros teníamos la 1E, teníamos la 1F. Entonces yo empiezo a luchar entre todos. Pero ¿Qué significa 1F? La 1F es, todas las tarifas están primero pues son por rangos de consumo, pero tienes la tarifa 1, la A, la tarifa B, C, D, E. Entre más arriba sea, se supone que es más barata, ¿no? Porque no es la tarifa Z, ¿no? Entonces ya como teníamos la 1E, pedíamos la 1F. ¿Y qué crees? El 2002 logramos que Fox, en ese entonces Fox, decretara la tarifa 1F, precisamente, y me acuerdo con Bermúdez, estaba en la radio, y yo, ¡tamá, ya lograron lo que ustedes querían! Mira, que la 1F, anunciando el gobernador aquí, de aquel entonces. Y con este cambio de la 4T, ¿qué se ha logrado en esa cuestión? Pues para beneficio al cachanilla, sobre todo al consumidor. Pero fíjate, te estoy platicando la historia porque para que la gente también sepa, logramos la 1F, pero ¿qué crees? Yo le saco cuentas porque por rangos de consumo, le dije a Bermúdez, pues déjame sacarle cuentas porque está en el problema de los rangos de consumo. Entonces, yo le saco cuentas y resulta un fraude, fíjate que hasta al 56% más cara que la que ya teníamos. Entonces, inicio toda una lucha y en ese entonces pues, ya me quedo solo. ¿Por qué? Porque todos mis compañeros y todo el sistema opera en contra mía. Era Tamay contra el resto del mundo. Un año bloqueando, yo soy el que hago bloqueos, yo venía del movimiento de la desde las bombas de agua hasta la guerra de huevos, ¿no? Sí, de tirar huevazos y bueno, todo eso. ya son más light, ¿no? Pero fue bombazos de agua, luego tomatazos, luego huevazos. Los tomatazos, pero sí, antes, sí lo recuerdo. Después del movimiento de las tarifas de la rumorosa, yo bloqueaba las carreteras. Los primeros bloqueos los hicimos por mandatos a los mexicanos. Ahí te voy a decir por qué se relaciona toda la lucha de los migrantes. Cuando bloqueamos las garitas aquí en Mexicali, y después yo lo hice también con tarifas eléctricas. O sea, yo fui el primero que empecé a bloquear las garitas para llamar la atención sobre el problema de tarifas eléctricas. Ahora, muchos pueden decir, ¿qué tiene que ver bloquear la garita? Como muchos decían. Era llamar la atención, porque cuando tú bloqueas la garita, hasta Washington saben que estás bloqueando allá, se prende la alerta de seguridad, le hablan acá a México y claro. todos tienen que estar ahí. Noticia internacional. Ahora, ¿cómo llegamos a lograr que no reconocían que era un fraude? Ya que es el sistema, una vez que dice que está muy bien, te tienes que quedar callado, a veces operan para que todo el mundo no diga nada, pero el Tamaya ya andaba y pues yo siempre dije que era un fraude. Resulta que luego me voy a Hermosillo, formamos la Alianza del Noroeste con Sonora, Sinaloa y Baja California, y les propongo bloquear la garita. Y fue cuando yo propuse bloquear la frontera norte, y entonces nos quieren reprimir. Me voy a México, voy a Nezahualcóyotl, en aquel entonces estaba el PRD, y formamos la Alianza Nacional, y ahí estando allá, llena la plaza en Nezahualcóyotl, me acuerdo que no sé, unos 10,000 gente, yo estaba asombrado de tanta gente que se reunía. Entonces resulta que yo les propongo bloquear la frontera sur con nuestros amigos de ahí de Veracruz, de estas partes de allá, de la frontera de Chiapas, bloquear la frontera sur, la frontera norte y la toma del Zócalo. Órale. Entonces, no, hombre, todos, y cuando yo digo todo eso, llego a Mexicali, ya para entonces un ambiente, todo el sistema en contra mía. Entonces llega Arellano Noblecía. ¿En contra de ti? Sí. ¿Porque se vendieron? Pues no, pues todo el sistema, porque yo decía que había sido un fraude las tarifas eléctricas, que nos estaban robando. No, la tarifa eléctrica no es el problema nomás en Mexicali. Somos los pioneros. Yo noto, por ejemplo, en Mexicali, que antes de que se venga según el apoyo gubernamental o algo que te van a ofrecer a través de los recibos para que sea menos, un mes antes, ¡pum!, te disparan una tarifa enorme que tú nunca la consumes y dices, oye, pues ¿y qué onda, no? Pues si de un mes todavía sin prender aparatos de refrigeración y me está llegando elevado, pues ¿qué onda? No, entra el verano, te llega menos y al final se acaba el programa que te dan según de ayuda, ¡pum!,
¡pum!, te vuelvan a disparar otro recibo Así para es, emparejarse. Así es. El fondo de todo es... ¿Dónde queda la ayuda entonces? Sí, ¿no? así es. El fondo de todo es que son rangos de consumo. Después yo descubro todo eso como un rompecabezas. Yo soy pionero, yo soy el que puedo después entender todo lo que nos pasaba. Por ejemplo, mira, la tarifa en el caso de Mexicali logramos la 1F, es la menos, de hecho todo el mundo quiere la 1F, ¿sí? Pero cuando yo descubro que era un fraude, empiezo con protestas. Y entonces en todo un año bloqueando, haciendo manifestaciones y en contra de todo el sistema que me vino encima. Entonces, cuando yo bloqueo la garita, que me formo en México, que hago las alianzas nacionales, cuando vieron que ya empezábamos ahora sí levantar toda la nación con el Frente Cívico Nacional, con Sonora, con gente guerrida de Hermosillo, entonces, y que era un problema nacional. Claro, claro, todavía, es nacional. Todavía el problema de la luz es un problema nacional. Sí, nada más que aquí tenemos alto consumo. Más que aquí en Mexicali, pues somos los que hemos hecho la pelea. Entonces, fíjate bien, ¿cuál es el problema de los rangos? Primero, que 6 meses te lo bajan, y los otros 6 meses te suben hasta 5 veces el valor de la luz. Fíjate, no te lo dicen, pero por ejemplo aquí en Mexicali, de 2.501 vale 3.50, ¿no? Por decirlo así. Y en el siguiente, los otros 6 meses, ya no es de 2.501, ahora es de 201. O sea, pero no te dicen, y en ese cambio que se acaba en abril, cuando entras a mayo, luego ponen una reglita, tienes que tener más de 15 días con la tarifa nueva para recibir el beneficio de la tarifa 1F. Bueno, total que esos cambios es lo que ha provocado todos los abusos que tenemos. Pero en el caso de nosotros a base de una lucha que peleamos, lo convertimos en un problema político. Cuando vino la lo decía todo el sistema con nosotros, yo andaba votando hasta a nivel nacional. Entonces llega la gobernación, entra el gobernador y nos dan por primera vez un subsidio. Sí, tú lo lograste. Así es. O sea, logramos la 1F, ¿sí? Pero luego logramos el subsidio adicional, que fue más que un parche que nos pusieron para volver a tener la tarifa que teníamos. Claro. Reconocieron, y en los 2003, por primera vez en el verano... Maquillado nada más, ¿no? El asunto, sí, pues es como decir, nos volvieron a la 1E que ya Claro. teníamos. En esta lucha que has tenido, Tamay, ¿te han querido comprar tu silencio? ¿Te han querido sobornar por ese lado? Pues mira, a mí así personalmente nunca se han atrevido a quererme sobornar. Me han amenazado y me han dicho que me van a inclusive desaparecer, como varias veces por otras causas después. Pero mira, te hago esta pregunta razonado. Me iban a meter al campo militar número 1, que era pero como siempre, no sé, hasta ahorita, mis creencias religiosas, hasta ahorita lo digo y lo sostengo. De guerrero. He estado guerreando en forma pacífica. Claro. Mis causas son justas, no saco beneficio. No peleo posiciones, inclusive todavía no quiero ser ni candidato ni nada, hasta ahorita, siempre he sido así, y Dios me ha protegido, ¿verdad? Por ejemplo, las tarifas eléctricas, pues, me he enfrentado contra Estados Unidos, contra todos, el caso de la Rumorosa, es la única carretera que le quitamos a Salinas cuando privatizó todas las carreteras, el caso de Carlos Slim, decirle que todo lo que nos estaban robando y nos siguen robando, pero claro. En aquel entonces, en 96, me pongo yo y empieza todo un movimiento que me jalaron a México, porque también me iban a desaparecer. Después acá, pues he denunciado el narco, he denunciado muchas cosas que me ha tocado hacer, pero pues Dios me ha protegido hasta ahorita. Mira, te hago esta pregunta porque hoy en día yo he escuchado que dice, no, Sergio Tamay ya ahorita ya no se está manifestando, ya está más calmado, y toda esa raíz a través de que su hijo ya está en el gobierno. ¿Es cierto eso que lo que la gente opina, Tamay? ¿Tú le bajaste a estar manifestándote por no afectar lo que es la carrera de tu hijo? Bueno, mira, no es cierto. Lo que pasa es que, mira, eso hay que entenderlo por todo el sistema tan corrupto, ¿verdad?, que hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se usaba antes? Tú haces una protesta y luego los líderes que protestaban llegaban y ahora ya cómo es el billete. Mochi traes ganando velados, ¿no? Y luego ya ves, entonces esto es una práctica que sucedió dentro del PRI, sucedió dentro del PAN y sigue sucediendo, ¿no? Y mente te doy un hueso, ¿no? Y, o sea, ese sistema corrupto, cuando yo empiezo, ¿sí?, pues obviamente todos piensan, el Tamay con tantas protestas y manifestaciones, esos líderes y la gente que cree que todos somos iguales, ¿verdad? Pues que dicen, hombre, cuánto billete no ha de hacer el Sergio. Oye, ¿no? ¿Y cuál es tu manifestación más grande, mayor recibida a través de esta enorme lucha que has hecho durante largos años? La manifestación más grande fue la de 1990. Cuando precisamente nos juntamos todos, la única vez que he visto que la sociedad nos juntamos, yo estaba en el Quetzalcóatl,
casi todos en ese entonces, 1990, casi la mayoría puros líderes del PRI. Entonces se estaban juntando para protestar por tarifas eléctricas. Y yo como era del Quetzalcóatl, pero andaba en mil movimientos también acá, entonces llego yo como pues, así a apoyar. Y en cuanto llego a apoyar, me dicen, aquí está Sergio Tamay, me acuerdo Olivia Villalaz, los líderes allí, Marta Palacios, Ramón Aguilera, todos fueron líderes del PRI, pues ya me conocían, aparte ya me conocían que andaba dándome tiros ahí a nivel nacional. Oye, ¿y cómo quieres ser recordado a futuro a través de tu lucha, de la larga historia que traes, obviamente, de años anteriores? Pues nomás yo sí quiero ser recordado como un ejemplo de que no podemos permanecer callados, que no podemos seguir en un sistema de corrupción, ser coludidos, pensar que no se puede. Sí se puede. En este 2025, ¿qué le falta a Sergio Tamay por lograr en esta lucha? No, pues la verdad yo creo que la lucha pues, no se acaba, ¿no? Por ejemplo, tarifas eléctricas sigue siendo un grave problema. Ya logramos después el subsidio adicional. Después cuando Osuna Millán promete que nos va a construir una planta eléctrica, y después hasta lo quemamos, lo apoyamos, pero lo quemamos, pero de ahí salieron las tarjetas de luz. O sea, y luego después nosotros los gobiernos han apoyado. Ahorita la gobernadora consiguió del subsidio, primero eran 300 millones y luego 400, 700, ahorita la gobernadora ya consiguió más del 40% más que el año pasado, 1.750 millones, pero no se acaba ni se va a acabar el problema de la luz. Te voy a decir por qué, porque manipulan los rangos de consumo. Entonces, por ejemplo, en el verano el recibo loco que es, te mandan un recibo bajito. Por eso es lo que te comentaba. 1.500 kilowatts, claro. Te llegan 500 y te quedas calladito, ¿no? Entonces, ya 1.000 kilowatts no te han cobrado. El siguiente mes también te mandan por computadora otros 1.500, consumiste otros 1.500 y te mandan 500. Y al tercer mes ahora sí van a medirte y te van a sacar los 2.000 kilowatts que no te habían cobrado. Sí. Y doble te los van a cobrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Por los rangos de consumo. Claro. Porque son 4 rangos. Entonces tú, el consumo que tuviste en ese mes, en el tercer mes, pues ya los tres rangos estos, ya los llenaste. Pero el cuarto rango, que es el más caro, que es en 350 más o menos, te van a cobrar 2.000 kilowatts. ¿Y qué le recomiendas a Cachanilla? Fíjate. ¿Que aguante la vara o qué? No, al contrario, tenemos que seguir peleando. Por ejemplo, estos 2.000 kilowatts que no te cobraron, ¿verdad? Para que la gente pueda comprender también. Esos 2.000 kilowatts no te cobraron. En lugar de que andes pagando, lo vas a pagar ya a 350, por ejemplo, son 7,000 pesos, 2,000. Más si fueron 3,000, 10,000. Por eso de repente llegan los recibotes. Pero es por la manipulación del rango de consumo. ¿Qué decimos nosotros? Hay que volver a que nos cobren por kilowatt, así claro. Como a la gasolina. ¿Quieres poner precio más barato? Ponle como la gasolina. ¿Quieres apoyar? Pero dame por kilowatt. No me andes diciendo unos... ¿Sabes cómo es un sistema? Es un sistema engañoso para robarnos. Y luego están robando en todo el país. Porque ¿qué crees que hicieron? Todas las tarifas están obsoletas. Todas. Yo ya tengo denunciando, pero estoy como una voz en el desierto que me escuchan. Todos hasta saben, como muchas cosas que nos pasan en nuestro país, sabemos que está pasando lo que está pasando y nos quedamos callados por miedo. ¿Qué debemos de hacer? Unirnos, ¿no? Unirnos, manifestarnos. Pero yo creo en la juventud. Claro. Y creo en la experiencia de los viejos, ya como nosotros, que ya estamos, yo voy a cumplir 73 años en junio. Creo que tenemos que dar el ejemplo a los jóvenes, ¿sí? Y luego viene la generación de los niños, tenemos que cambiar todo el sistema, pero en la juventud está la fuerza. Y por eso yo siempre peleé y he luchado por la juventud. Pero la juventud, si te das cuenta, todavía no participa en política. Así como debe ser, no. Claro, está muy alejada, está muy alejada. Le ha dado, por ejemplo, con el peje, ¿verdad? Pues sí le dio posiciones, hay muchos jóvenes ahí, pero un joven tiene que tener experiencia también, no es llegar nomás y agarrar y lanzarlo luego. Y luego entran y luego empiezan a corromperse igual, ¿no? Como yo decía, a ver, ¿dónde está el policía que no va a robar? No, ¿sí? Pues no creo que haya. Y entonces llegan los jóvenes y a veces llegan jóvenes, pero llegan en un sistema corrupto. Entonces, esa fue una de tus manifestaciones en Tijuana, creo, ¿no? Sí. Pues hablar sobre la autoridad, ¿no? Sobre la corrupción. Allá, me acuerdo, llegamos, somos muy conocidos porque en el 2013 llego yo y me enfrento a Capella, el desalojo del Bordo, porque empezaron a criminalizar a los migrantes, que es algo que yo también en Mexicali, pues ya tuve el conocimiento de que criminalizan y se lavan con los migrantes, ¿verdad? En el caso de Tijuana,
Ya se descubrió con un estudio ahí de todos que el 90% pues eran migrantes deportados mexicanos. También aquí en Mexicali, que no son apoyados, que son desalojados, caen en problemas de drogas, en problemas de alcoholismo, marginación. Y luego, ¿qué hace la policía? ¿O qué hace el sistema? Se lava con ellos, ¿no? Así es. Para justificar la corrupción que ellos tienen. Entonces en Tijuana, por ejemplo, y aquí también lo hacen en todas partes, por ejemplo, hacían detenciones de los del Bordo. Ya detuvimos a 200 del Bordo. Cometen 3 delitos diarios, ya son 600 delitos diarios que ya combatimos. Luego hacen detenciones porque tienes que justificar que estás haciendo detenciones en contra, pero el policías o esos mandos desde arriba están coludidos con los que roban, llegan por sus cuotas, al rato ya están tan organizados como llegamos y yo les decía, ¿no? Pues mira, están tan organizados ya que llegó el degenere, ¿no? Llega el momento que ya tenías tienditas, claro. Pasan las policías, sabemos que, ¿quién no sabe eso? Lo sabemos en general, que llega la policía y se paraba el de la patrulla ahí y recogía la... No, y a las colonias cosa. es muy normal que llegan donde está la conectan, salen y por a las orillas la patrulla los levantan, les quitan y luego van y le cobran todavía la cuota al que está vendiendo. Así es, ese es todo el sistema, pero eso se fue degenerando, ¿sí? Yo anduve desde el PRI en 1984 participando, vi cómo el sistema, tú sabes, el narco y todo, siempre es un problema de droga, como que siempre va a pasar, no lo puedes acabar, lo puedes controlar, pero yo sí miraba de alguna manera que en el sistema del PRI, el que controlaba, ¿verdad? Y a veces muy mal también, cometían los abusos el sistema del gobierno, pero era la mano dura. Y los narcos se coordinaban y hasta los controlaban. Luego cada cambio de sexenio eran como los partidos, ¿no? Ahora es el del Golfo y ahora ese era antes. Llegó el momento. Se etiquetan ahora nuevos nombres para estar en el poder. Llegó el PAN también y también empezaron ya también con ese sistema. Ya ves con Calderón, pues hasta García Luna, pero también pasó con Fox y también pasó con los priistas. Y ahora con... ¿Y si combatió Calderón o no? No, pues bueno, es que dicen que sí combatió, hasta una guerra se aventó y sí, esto parecía muy buena, ¿no? Pero fíjate que cuando ya vimos después todo lo que pasó, pues resulta que ellos hacían lo que hacía el PRI. Era un grupo el que protegen y a los demás, pues claro, sobre ellos y contra el sistema. Nomás que, ¿qué crees? Que todos se rebelaron. Pues hubo una rebelión bien dura, por eso el PG cuando entra, pues llegó el momento y dijo, no, pues cuál guerra, me voy a aventar aquí. Esa estrategia, abrazos, no balazos, ¿qué opinas? Mira, en un momento creo que el PG tuvo que, la realidad, porque finalmente la política, ¿verdad? Como todas las cosas, dicen que es lo que puedes alcanzar, la realidad, porque una cosa es lo que deberías de hacer, ¿verdad? Yo soy idealista, ¿verdad? No soy iluso, yo sí soy idealista, creo que se persigue un ideal, pero no es que lo vas a lograr, ¿no? Luego. Pero entonces en esa lucha, en ese avance, es cuando vas avanzando y retrocedes, pero vas avanzando, por eso las sociedades se levantan los imperios y luego se degeneran y luego caen, ¿verdad? Por más fuertes que sean. Entonces, el caso del PG, creo que él llegó un momento que dijo, ¿qué? Me voy a seguir arreglando con todos, va a seguir la guerra. De hecho ya venía desde un cambio, a hacer un cambio, creo que el PG entra a un cambio, no podía guerrear contra los narcos, ¿verdad? No podía ponerse y por eso llega una estrategia que sí, pues yo no estaba de acuerdo como idealista que soy, pero finalmente ¿qué hizo el PG? Vénganse priistas, ¿no? Vénganse panistas, y empezó a abrirle la puerta para que pudiera él entrar y llegar. Si no lo hace, pues no llega. Pero ¿qué sucede? No podemos, a veces podemos juzgar, ¿verdad? Pero creo que... Pero ha incrementado el crimen, la violencia, ha incrementado. Con sus políticas... Va un aumento. Abrazos no balazos, fuimos los primeros que denunciamos. Y luego la reacción de Estados Unidos hoy en día hacia México. Que abrazos no balazos era una estrategia fallida, ¿sí? Luego, ¿qué pasó? Los narcos empezaron a posicionarse. ¿Cómo supimos nosotros por el lado de migrantes? Aquí nos llegaban los de Chiapas, los llegaban de Guerrero, los de estas partes de allá, de Oaxaca, entonces, donde venían de Michoacán, por ejemplo, que venían huyendo del narco. Llegó el momento que allá te pidieran cuotas, te pidieran todo. Bueno, todo eso nos llegó también al norte, ¿verdad? Ya teníamos problemas en Tijuana, pero por el paso. Después, acuérdate que cuando los políticos de Estados Unidos que cierran la frontera, entonces empezó el consumo adentro. Antes la cocaína llegaba y nomás era de paso para allá, para allá. Y sí, aquí tenemos vicio, pero aquí era la tomadera, no siempre fue el problema. La marihuana,
¿no? Que era el consumo así en México, el tradicional. Pero ya después cuando llega el momento que tienen que consumir aquí también, porque los narcos ya no podían meter la OREA, o hay épocas que pasa así, empieza el consumo. Y luego después empieza la rebelión, precisamente con Calderón, que empiezan a guerrear según la guerra, pero estaban protegiendo a un cártel que dicen que fue el de Sinaloa. Total, muchas cosas que no podemos decir, pero no podemos asegurar. ¿Qué falta hoy en día para combatir ese crimen realmente a través del gobierno? ¿Qué crees que le falta al gobierno para poner mano dura en esto que estamos viviendo? Mira, primero, lo que tenemos que es hacer un cambio en los gobiernos. En el caso de Morena, la verdad, mis respetos para el presidente, lo apoyamos, pero también fuimos críticos de él. ¿Sí? Nosotros somos los únicos que, aunque lo apoyamos mucho... Bueno, es que todos los mexicanos estamos para criticar y defender a favor de lo que nosotros queremos tener como beneficio. Claro, y por mi formación religiosa, como cristianos, nosotros creemos que los gobernantes nos los pone el Dios también, para bien o para mal, ¿no? Entonces, el PG creo que llegó a hacer un cambio, pero desgraciadamente las circunstancias en que se enfrentan son otras. Por ejemplo, Fox fue el primero que, el cambio acá, ¿no? Pero dicen que en política se llama el gatoparlismo, cambia todo para luego quedar igual, ¿verdad? Entonces es la misma gata, nomás que revolcada. Entonces sigue un sistema así, desgraciadamente, que donde parece que... ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Que participemos, la gente. Que llegue el momento, por ejemplo, como ahorita, ¿qué nos pasó? Pasó con Morena, pasó con el PAN, pasó con el PRI. Nos dan un apoyo. Y eso es algo que los sistemas de todos del mundo han aprovechado. Darle pan y circo, ¿no? Claro. Y ante una sociedad marginada, ante una sociedad empobrecida, darle un pan, ¿verdad? ¿No? Pan y circo, le dicen, ¿no? A mí me recuerda mucho cuando crucifica a través de las monedas, ¿no? Cómo compran al pueblo, ¿no? Así a mí me recuerda eso mucho. Entonces, es igual lo que nos pasa ahorita, todo nos pasa. Mira, ¿qué llega el PG? Efectivamente, ¿qué hace el PG? Pues empieza a apoyar a los que no apoyan, a todos los viejitos, ¿no? Caramba, hombre, y luego el viejito, sus hijos del abuelo, no hombre, y luego el abuelo tan buena onda, aquí el viejito, es más, me toca ver, van a recoger, pero va acompañado por el hijo, por los nietos, pero ¿qué hace? Porque son muy bien nobles los mexicanos, mis respetos, mira, ¿qué hace, y más aquí en Mexicali, qué hace el abuelo cuando agarra la pensión? Se la reparte a sus hijos, a los nietos. Entonces, pues, no te creas, hay muchos que los ves en los casinos, ¿no? Bueno, ese es otro problema que tenemos también, los casinos, la droga. Traemos ahorita, como dijo, antes de la segunda venida de Jesucristo, el mal iba a aumentar. Ahí está. Tanto las guerras, todo lo que está pasando. Venimos en una situación muy difícil. Estamos ahorita en una corrupción muy rampante. Se degeneró todo. El mismo Moreno trae ahorita problemas internos muy graves. Tenemos el problema de Estados Unidos, llega Trump. A eso quiero llegar precisamente. No quiero terminar yo esta charla sin que me hables tú del tema de los aranceles. Tu opinión hacia la gente que nos está viendo a través de Ritmo Show Internacional. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo ves la jugada, la estrategia de Trump hacia México con esta gran subida de los aumentos de los aranceles? Bueno, mira, en primer lugar, pues Trump, vamos a verlo del lado de Estados Unidos, ¿no? Trump, para empezar, es nacionalista, él empieza a hablar con todo ese grupo de su fuerza electoral que lo hizo llegar, es precisamente hablar de problemas que son reales también, ¿verdad? Cuando empiezan, por ejemplo, los demócratas a abrir las puertas, y empiezan a entrar millones y millones, y aparte una corrupción tremenda ahí. ¿Cómo califica su lucha? ¿La de quién? La de él, en poner mano dura en esa cuestión. No, bien, porque es a favor de su gente, su pueblo, ¿no? Exactamente. Ahora, el error que comete Trump es ponerse contra nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros traemos una historia, que es la que nosotros pues, le hicimos la protesta, le dijimos, mira, para empezar ustedes, igual como la iglesia mormona que se refugió. Se refugió cuando estaba Utah. Utah era de México y gracias a eso también se vino y se pudo quedar ahí. Pero nosotros teníamos descuidado toda esta zona. Luego vino Estados Unidos y nos invadió, nos puso una guerra injusta, nos invade. Todavía pues, cuando los niños ebrios y viva Juan Escutia y murió por la patria, fue porque Estados Unidos se impuso y nos impusieron el Tratado de Libre Comercio y perdimos la mayor parte de nuestro territorio. Más de la mitad de nuestro territorio lo perdimos. Gracias a eso, Estados Unidos se levantó, porque cuando él iba creciendo, cuando creció,
fue cuando se apoderó primero de Texas, ¿no? ¿Te acuerdas que Texas fue primero ahí y luego se hizo aliado de él, ya se formó? Sí. Pero cuando agarra California, cuando agarra Nuevo México, Arizona, todas esas Se zonas, apropia. todo, eso fue cuando Estados Unidos viene la detonación y el aprovechamiento de tantos recursos naturales. Y ahí se levanta esa nación que para nosotros también dentro de las creencias de nosotros es que Dios lo pone, ese imperio, llegó a ser un imperio, pero con el tiempo, acuérdate que fue fundado por los fundadores cristianos, venían huyendo precisamente por libertad religiosa. Los primeros que ayudan a los ingleses, un grupo de ingleses que llegaron fueron los indígenas, los de ahí, los nativos. Por eso hacen el Día de Acción de Gracias, uno de los días más famosos, donde agradecen, ¿verdad?, que los indios los apoyaron, pero con el tiempo se olvidaron, ¿verdad? Y llegamos al momento que ya se les olvidó todo, se les olvidó que gracias a los nativos de Estados Unidos, ahora fueron marginados, casi acabados, casi acabaron con los indios allá, todavía están ahí. En el caso de México nos quitaron la mayor parte de nuestro territorio y entonces se empiezan a olvidar y entra Trump y empieza a hacer las ofensas a nosotros, decir que éramos lo peor, cuando gracias a la mano de obra de los mexicanos, ¿sí?, esa mano de obra que ahorita son las mejores calificadas, es la que Estados Unidos es la que sostiene, fortalece. Aparte de Estados Unidos se le olvida que se formó por todos los países también, es una nación bendecida. ¿Y en qué crees que termine todo eso? Pues va a terminar, primero porque va a tener que ceder Estados Unidos con Trump. No, ¿por qué? Porque yo, de acuerdo a mis creencias religiosas, Trump fue puesto por Dios, sí, y es un azote. ¿Es una estrategia para presionar el gobierno de Claudia? Claro, mira, el problema ¿Es un juego que trae Trump entonces? Sí, aprovechándose. Pero te voy a decir algo, en el caso de México, nosotros estamos en una débiles, ¿sí? Nosotros tenemos mucha gente que ahorita está gritando y quisiera pedirle a Estados Unidos, ven, invádenos como Maximiliano, o sea, todavía tenemos que quitarnos eso. De que queremos que otro venga y nos resuelva el problema. No, los problemas los vamos a resolver nosotros. Y ahorita tenemos que cerrar filas en torno a nuestro presidente, independientemente de las diferencias que tengamos. Tenemos que cerrar filas como mexicanos, apoyar a los mexicanos que están allá. Pero de los mexicanos que están allá, que yo descubro todo eso, por eso creamos Ángeles Sin Frontera, en el 2010 para acá, oye, sacas un deportado, no hay ningún programa para ayudarlos. No, no lo hay. O sea, son los que nos mandan ahora más de 60,000 millones de dólares y no hay programa. Ahorita ya Chembá puso ahí que le das una feria ahí, 2,000 pesos, 3,000, pero ¿eso qué es? Un programa, hacerlo como... Entonces yo creo que ahorita, ¿cómo vamos a cambiar? Hay que enfrentarnos a Estados Unidos. El problema que tenemos con México es que Trump nos tiene, ahora sí que nos agarró su puerquito, ¿no? Y ahora ya está el paso ya limitado, prohibido ante nuestro régimen de gobierno, nuestra gobernadora, su señor esposo. Fíjate, es una manera más de meter presión del gobierno de Estados Unidos. Mira, desgraciadamente, como pues, toda la gente, uno piensa, no, que sí, que es cierto. Mira, yo les decía, cuando me decían, oye, canal, pero tú, ¿a poco no sabes? Dijo, ¿qué me vas a decir a mí? Pues si yo vengo desde el PRI, hombre, pues que no se están de acuerdo, que tú no sabes también que se arreglan arriba, que arriba también es un sistema donde están acá, que no lo justifico, lo puedo comprender, no lo justifico. Sí, pero vivimos en un sistema, ¿no? Claro. Y que, a ver, tú gobernadora o otro gobernador, ¿no le entras al sistema? ¿Qué? Sí, pues te tienen que aliar. Pues desaparecen, Claro. ¿sí? Y luego se juntó junto con el narco, y el narco aparte ya financió a gobernadores, a presidentes. ¿Quién no sabe eso, hombre? Claro. Entonces, cuando llega un momento que tú financias, y ahora es el líder, y ahora es el chilo, y arriba, ya los se montaron arriba, La verdad, mi presidenta Chembao está jugando un papel, mi respeto, se sacó la rifa del tigre. Muy peligroso. Y estamos con una base muy débil. Está pisando algo bien débil, muy débil. Primero, viene un sistema donde efectivamente se aliaron los narcos, abrazos no balazos, ya después, pues, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? No sé, pero tienen el poder. Ya inclusive se empiezan a descubrir de mucha corrupción también del peje, de sus hijos, el huachicoleo. Ahorita resulta que ya no era de agujerar los tanques o andarle a los tubos. Ahora resulta que es una industria que está financiada también con el narco.
A mí me toca en Baja California renunciar cuando llegó aquí a Mexicali, porque Mexicali era una zona, después hicieron la narcomanta a mi hijo, casi lo matan, ahí lo querían matar. Yo le dije, pues ¿sabes qué? Pues si van a matar a mi hijo, pues mátenme a mí, porque yo soy el que hablo de las cosas. Yo digo las cosas y quiero que hago un llamado que no podemos estar así. Los mismos narcos tienen que entender qué provocaron. Pues provocaron que fueron declarados terroristas. Oye, y está haciendo muy buen trabajo tu hijo, Sergio, de verdad, me Pues tocayo. mira, mis respetos, pero Sí. mi hijo no ha sido aprovechado. Mira, fue candidato, primero como el candidato ciudadano para diputado federal, luego para Te van a dar la diputado. sorpresa, lo van a tirar para la presidencia municipal. Pues ojalá, pero fíjate que Va a ocurrir. yo creo que tiene que hacerlo, pero yo, pues mi respeto para mi hijo, porque mira, yo me dice, Tamay, ¿no te gustaría? Pues mira, a mí ha llegado un momento que hagamos un movimiento, estoy dispuesto a enfrentar, pero ¿qué? ¿Va a haber cambio? ¿Qué pediríamos? Si vamos a entrarle, jefe fíjate, de la policía. fíjate, si vamos a entrar, le decía yo desde que andaba en el piso, Oye, Tamay, pero suéltame contexto. nomás, es más, suéltame nomás la Dirección cuestión del policial. tránsito No, nomás. Con eso dejan de robar, dejan de asaltar a la gente. ¿Ya ves cómo está el sistema? ¿Por qué? Porque un día se sentaron mis amigos, Tamay, te vamos a explicar, porque tengo mis amigos que dicen, no, mira el Tamay, qué iluso. No, yo soy idealista, no soy iluso. Pero me dijo, vente Tamay, te vamos a explicar, mira, ves tantas patrullas aquí, tanto esto, tienen que dar una cuota, salían 50 millones nomás ahí de tránsito, y eso es tránsito municipal, estamos hablando de otras esferas acá. Sí, imagínate. Entonces es un sistema de mucha corrupción, que cuando lo acabemos, estamos en una tierra rica, abundante, pero necesitamos gobernantes que realmente no vamos a cambiar todo de la noche a la mañana. Tú lo acabas de necesitamos un decir. cambio. Tú lo Entonces, acabas de yo decir. estoy dispuesto algún día, sí, claro, tengo derecho, y el día que yo quiera, ahora le entramos. Pero yo le dije a mi hijo, mira, se necesita dinero. Luego fraudea las elecciones. O sea, ¿qué haces contra un fraude electoral? Pues también hubo, mira, ya desde que, ¿te acuerdas ahorita de las campañas todavía? Con Morena le pasó. Claro. Apenas van a iniciar las campañas, cuando el otro ya trae millonadas con letreros, anuncios. Sí. Oye, ¿cómo le ganas a alguien así que ya va y el otro que no tiene dinero? Y luego aparte, los que andan peleando, que también se habla las malas lenguas, sin que pueda uno asegurar, pero caminan como patos, parecen patos, hasta cuac hacen. Y si hacen cuac, son patos. Que la oposición, ¿dónde está la oposición? Y a lo mejor también se doblan y se venden por posiciones. Total, el cambio tiene que venir. Yo sí creo en este cambio, ya viene. Súmense al cambio. Hablen las cosas, digan, ahorita con las redes, mira, te agradezco que tenga yo oportunidad de hablar como puedo yo expresarlo. Y esta es una charla entre amigos, no es una entrevista, es una charla que estamos teniendo entre tú y yo, Tamay, aprovechando nuestra amistad y poder dialogar y darle a saber a la gente nuestros cambios, nuestras opiniones, ¿no? Obviamente buscando algo a favor para nuestra comunidad. Pues sí, yo le hablo a los mexicalenses, a los mexicanos en general y a todos los de América. Somos descendientes de la tribu José, tenemos que volver los ojos hasta Jesucristo, aceptarlo como su Salvador, cambiar ahora sí, guardar sus mandamientos, todas las tradiciones equivocadas, quitarlas, mujeriegos de acá. Yo mismo soy producto también, yo soy una hija descarriada. Claro que sí. Después te contaré otra esa historia, pero tenemos que cambiar. Pero vamos a cambiar cuando la sociedad cambie. El problema somos todos, pero también quiero decirte una cosa. Resulta que los que están en el gobierno, los que están robando, no, es que el problema somos todos. No, espérame. Sí, somos todos, sí es cierto. Pero tú, que te paga, que tienes para que hagas las cosas, tú tienes la primera obligación y el deber de hacer las cosas. Y luego todos, pero no se trata de que ahorita, porque luego se lavan. Es que la sociedad, oye, Tamay, es que luego la gente... Queremos resultados. La gente luego anda dando la mordida. Pues, Queremos espérame. resultados. Muy malamente que demos la mordida como estamos acostumbrados, sí, pero tú como funcionario, ¿por qué tú vas a aceptar? Todo lo que inicia acaba, Tamay. es. Todo lo que inicia acaba, Tamay. Y aprovechando este momento a través de nuestra cámara viajera, de nuestro programa Ritmo Show Internacional, agradeciendo tu presencia, agradeciendo tu amabilidad, agradeciendo esa humildad que tienes, Tamay, porque yo siempre te he conocido como un hombre humilde, una persona sencilla. Yo te pregunto algo más que desees agregar para la gente de Ritmo Show Internacional. Pues internacional, pues decirle que el mundo está convulsionado, ya ve que lo que está pasando, tenemos que hacer un cambio, pensar por nosotros, nuestra familia, junten a su familia, todos, acepten a Jesucristo como su Salvador, no importa de qué religión sean, pero todos tenemos que hacer
porque viene un mundo muy convulsionado, vamos a padecer muchas cosas. Antes de la segunda de Cristo ya está profetizada en las Escrituras, pero hagamos el cambio. Y no nos justifiquemos de que yo no puedo. Algunos tenemos que poder. Yo he sido una voz de cambio, de hablar, decir, gracias a Dios me ha protegido, pero no quiere decir que mañana me matarán o algo, pero ¿qué importa? Si somos 1, 2, 3, miles, millones. Queremos Tamay para mucho tiempo. Vamos a cambiar. Malos pensamientos que no pasen por tu mente, por favor. No, simplemente es la realidad. Lo que te quiero decir es una cosa que hay que insistir, persistir, ¿verdad? Y nunca desistir. Y que juntos, unidos, tenemos que cambiar. Pero tampoco no ser ilusos, sí, idealistas. ¿Verdad? Pero tenemos que hacer cambio. El cambio viene, México va a cambiar. Todos los países de América estamos llamados a volver, pero no vamos a hacerlo si no aceptamos a Jesucristo, hacemos un cambio de real. Y decirle a todas las autoridades, a los mismos narcos, a los buenos, malos, al final de cuentas, todos los mexicanos tenemos que estar unidos en torno a nuestra presidenta, porque el Trump nos agarró en su puerquito, y nos está, él ahorita ya se alía con Rusia, se está aliando con China, y entonces ¿a quién agarró? Agarró a sus aliados, México, que nos debe todo lo que nos han robado, todo lo que han hecho, y ahora resulta que somos los malos de la película. No se vale. Eso era el momento de unirnos todos los mexicanos en torno a nuestra presidenta, porque no podemos hacerlo en torno a quién, pues a nuestra institución, que hay muchas cosas por cambiar. Claro que hay muchas cosas por cambiar, pero tenemos que primero cerrar filas, porque ahorita tenemos el problema de Trump. Y los problemas internos tenemos que de alguna manera calmarlos y enfrentarnos a una situación muy difícil. Y yo creo que cuando hagamos eso va a haber cambio. Los mexicanenses, mis respetos, es un pueblo unido, así como tú, mira, unido. Eres de Mexicali, ¿no? Sí. Eres una gente Cachanilla. Somos gente que creo que podemos hacer ese cambio. Así es. Promover el cambio en toda Baja California y que desde aquí salga todo el Unidos jamás seremos vencidos. Exacto, unidos jamás será vencido. Y muchas gracias y felicidades a todos y a tu programa, Sergio. Gracias a ti, Sergio, gracias a Tocayo, de verdad, la vida es efímera y fugaz y en los tiempos de los anaqueles es indestruible. Lo único que perdura es dejar buenos recuerdos, grandes momentos, para que la gente te recuerde en la prosperidad, en la posteridad, con tu lucha, con los logros, ya lo has tenido, ya estás dentro del corazón de la gente que te sigue, que te apoya en tu lucha y de verdad me siento muy honrado, muy bendecido de formar parte de tus amigos. Ay, muchas gracias, gracias. Dios te bendice, Tamay. Continúe con nosotros, gente de Ritmo Show, un programa que está situado gracias a donde usted nos ha puesto y gracias también a donde muchos quisieran estar. Nosotros llevamos nuestra lucha, estamos unidos ante todos los medios, invitamos a toda la gente que comente, que comparta, que por favor, sobre todo, ponga su punto de opinión a través de esta charla que tuvimos hoy en este día con nuestro buen amigo, nuestro tocayo, nuestro hermano del alma, Sergio Tamay. Hasta luego, gente de Ritmo Show Internacional. Ritmo Show Internacional.